Larreaza, analista de seguridad en el BASIR. Te traigo un pequeño tutorial acerca de OWASP. ¿Qué es OWASP? Es un proyecto de seguridad de aplicaciones web abiertas. ¿Sí? Es una comunidad, una organización gigantesca, sin fines de lucro, open source, con el objetivo principal de proporcionar recursos, herramientas, guías y conocimiento que ayuden a las organizaciones y desarrolladores a crear aplicaciones web más seguras. Una de las contribuciones más conocidas de OWASP es el OWASP Top 10, que es el que quiero mostrarte en esta ocasión. ¿Okay? ¿Y de qué trata esto? OWASP Top 10 es el informe que destaca las 10 principales vulnerabilidades de seguridad en las aplicaciones web. Este informe se actualiza periódicamente para reflejar las amenazas actuales y proporcionar orientación sobre cómo prevenirlas y mitigarlas. ¿Ok? Vamos a hacer desde la menos grave, que está al final, sería la 10, hasta la primera. Entonces, comenzamos. La vulnerabilidad, que está en el 10, es falsificación de solicitudes del lado del servidor. ¿Qué quiere decir esto? Esto ocurre cuando un atacante engaña al servidor para realizar acciones no autorizadas en nombre de un usuario. Por ejemplo, un atacante podría usar un cross-site request for rain, que se traduce como una falsificación de solicitud del lado del servidor, para así podría ser que un usuario haga clic en un enlace que realiza acciones no deseadas en su cuenta. ¿Ok? La número 9 es fallas en el registro y monitoreo. Bien. Esta falla es que no se registran ni se monitorean adecuadamente los eventos de seguridad. Por ejemplo, qué hace el cliente, qué usuario se logueó, a qué hora se deslogueó, a dónde fue, a qué lugares accedió. Entonces, los atacantes pueden pasar desapercibidos. Un ejemplo sería la falta de registros de inicio de sesión fallidos, lo que dificultaría rastrear intentos de intrusión por un ataque con fuerza bruta. Ahora tenemos fallas en el software y en la integridad de los datos. ¿Okay? Esto incluye suposiciones incorrectas sobre actualizaciones de software y manipulación de datos. Por ejemplo, si un sistema confía en una fuente de datos sin verificar su integridad, los datos manipulados podrían causar estragos. Bien. En la posición 7 tenemos fallas de identificación y autenticación. Este tipo de fallas en el proceso de autentificación permiten a los atacantes hacerse pasar por usuarios legítimos. Podrían ser a funciones restringidas, como por ejemplo, alguien pudiera darse de alta o acceder a un servicio no siendo usuario de dicho servicio, ¿sí? Haciéndose pasar por un usuario común. En el caso de una cuenta bancaria sería muy perjudicial, ya que podría hacerse transferencias o compras a nombre de algún cliente del banco. En el puesto 6 encontramos componentes vulnerables y desactualizados. Si una aplicación utiliza componentes con vulnerabilidades conocidas, los atacantes podrían explotar esas vulnerabilidades para obtener acceso. Un ejemplo es el uso de bibliotecas de software desactualizadas que tienen agujeros de seguridad, un sistema operativo antiguo, no actualizado tu motor de base de datos, etc. En el puesto 5 tenemos configuración de seguridad incorrecta. Si una aplicación no se configura correctamente, los atacantes podrían encontrar puntos débiles. Imagina un servidor web con configuraciones por defecto, permitiendo el acceso no autorizado a directorios sensibles. ¿Okay? Es muy común que desarrolladores que recién comienzan en la creación de aplicaciones utilicen por defectos las configuraciones en sus aplicaciones, en este caso un servidor. Ahora vamos al puesto número 4, diseño inseguro. Aquí el enfoque está en errores de diseño que pueden ser explotados. Un ejemplo sería un sistema que no implementa niveles adecuados de autorización y autenticación, permitiendo a los atacantes acceder a funciones sensibles sin restricciones. En la número 3 encontramos la inyección.
La más conocida es la inyección SQL, aunque también puede haber inyección de código HTML. ¿Sí? Esto ocurre cuando los datos no se validan adecuadamente y los atacantes pueden insertar código malicioso de una aplicación. Como ya mencioné, la SQL, un atacante podría manipular las consultas a las bases de datos y obtener toda la información, o bien podría borrarla. La otra que encontramos son las fallas criptográficas, en la posición 2. Si la criptografía no se implementa de manera correcta, los datos sensibles podrían estar en riesgo. ¿Qué tipo de datos? Contraseñas, tarjetas bancarias, informes médicos, etc. Entonces, es muy buena práctica cifrar toda aquella información que es sensible, de manera que si la base de datos es expuesta, la información no puede ser obtenida fácilmente. Y por último, o mejor dicho, en primera posición, tenemos la pérdida de control de acceso. Esto se trata de la pérdida de control sobre quién tiene acceso a qué, partes de la aplicación. Por ejemplo, una aplicación bancaria, como lo habíamos mencionado, donde un atacante obtiene acceso a cuentas que no debería. Es decir, podría tener una cuenta en el banco, pero él podría cambiar de cuenta si en vez de ser Juan es Pedro, ¿no? Y en nombre de Pedro pudiese realizar transferencias tanto a su cuenta o cuentas de terceros. Y bueno, y aquí tenemos la explicación del top 10. En este pequeño gráfico podemos ver cómo han cambiado a lo largo de la historia cada uno de estos vulnerabilidades. Vemos cómo han cambiado. En primera posición antes estaba la inyección y ha bajado hasta el tercero, y así cada una de ellas se van corriendo o aparecen nuevas. Entonces, es esencial comprender, ¿no?, estas amenazas. Tenemos que aprender a protegernos de ellas, a tener unas buenas prácticas de desarrollo seguro. Espero que hayas disfrutado y que haya sido interesante para ti y que ahora comiences a utilizar buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones. Te voy a dejar en la descripción de este video un pequeño link hacia un pequeño cuestionario de OWASP, a ver si entiendes las buenas prácticas de programación. Bueno, esto ha sido todo por ahora. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas todas nuestras información acerca de ciberseguridad y otras notificaciones. También comparte para que más personas sigan conociendo y puedan seguir navegando ciberseguras.